Estoy muy agradecido porque hace un año el Señor abrió una puerta muy hermosa, muy maravillosa de poder trabajar al 100% como ministro de la obra del Señor. Y la verdad que para mí no hay nada mejor que servirle al Señor en nuestra juventud, amén. No es fácil, no es ligero, es difícil, hay pruebas, hay luchas, pero el servirle al Señor en la juventud no hay delicia, no hay gozo más especial que poder hacerlo. Así es que jóvenes, sírvanle al Rey, sírvanle a Dios y Él les va a recompensar poderosamente. Así es que Miqueas capítulo 7, verso 6. Hoy es campaña familiar con lema familiar. Así es que vamos a estar meditando en algunos puntos que corresponden a lo que es la familia, el hogar. Y quisiera usar Miqueas capítulo 7, verso 6 como introducción para el mensaje que Dios me ha dado para este día. Y vamos a leer en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, de la siguiente manera, y dice Miqueas capítulo 7, verso 6 de la siguiente manera: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Te hemos venido a adorar, a exaltar, mi Rey, con todo nuestro corazón, y lo hemos hecho con libertad, Señor, porque sin duda tu presencia está en este lugar. Tu presencia la podemos palpar, tu presencia la podemos sentir, Señor, y sin duda tú has llegado a este lugar para bendecir a tu pueblo, para prosperar a tu pueblo espiritualmente, para hacer maravillas y milagros en tu pueblo, Señor Jesucristo. Ahora ha llegado el tiempo, mi Rey, para que seas tú hablándonos por medio de tu palabra, Señor. Yo te pido, mi Rey, que no sea palabra de hombre hablando en esta tarde, que no sea palabra que venga de mi emoción, Señor, sino que sea palabra divina, palabra que viene de parte tuya, Señor, porque tu palabra edifica, tu palabra construye, tu palabra, Señor, en veces, Padre Santo, nos llama la atención, pero es para bendecirnos, es para prosperarnos y es para edificarnos, Señor Jesucristo. Yo te pido que pongas un carbón encendido en mis labios, Señor, y que cada palabra que salga de mis labios sea palabra inspirada por tu Espíritu Santo, Señor. Me pongo en tus manos, Señor Jesucristo, y mi oración es en esta tarde, mi Rey, háblanos conforme a tu Espíritu, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén. Puede tomar su asiento y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. En esta tarde yo quisiera que meditemos bajo el tema hogares destruidos. Hogares destruidos. Créame, amado hermano, amigo, amiga que está escuchando, que para mí no es fácil elaborar y compartir un mensaje dirigido hacia la familia, humanamente hablando. ¿Y por qué es que digo humanamente hablando? Porque humanamente yo soy un joven de 27 años de edad, un joven que aún no ha entrado al matrimonio, un joven que no tiene hijos, no tengo experiencia en lidiar con una esposa, no tengo experiencia en cómo lidiar y trabajar con hijos. Humanamente para mí es difícil hablar de estas cosas, es difícil expresarme acerca de lo que es hablar del tema familiar. Aún hoy en este día
Yo desde las 5:30 de la mañana estoy despierto porque a las 8 de la mañana tenemos nuestro servicio allá en nuestra congregación y nos toca estar a las 7 de la mañana. Somos los primeros de estar ahí en la congregación y todo el día no he parado de pensar, de meditar en lo que iba a predicar en este día. Y yo me acuerdo hace unos momentos que llegaba a la casa, me recostaba un poco para descansar un poco y seguía meditando, seguía pensando en lo que iba a predicar en este día. En cierta forma, humanamente batallando, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a expresar? ¿Qué consejo puedo dar yo como un joven inexperto humanamente en este tema? Y yo sentía la voz de Dios audiblemente en mi corazón diciéndome: ya deja de pensar y deja que sea yo hablándole al pueblo, instruyendo al pueblo, porque la palabra del hombre no es la que cambia, la palabra del hombre no es la que rompe los yugos, la palabra del hombre no es la que edifica, es la palabra viva, es la palabra santa, es la palabra poderosa de Dios, la que hace cambios efectivos en la vida del ser humano. El ser humano tiene límites. El ser humano no puede hacer muchas cosas. El ser humano es posible, solo hace lo posible, pero el ser humano no puede hacer lo imposible. El Señor me decía: dame lugar a mí y yo voy a depositar la palabra en los corazones del pueblo. Así de hermoso es nuestro Dios, así de maravilloso es nuestro Dios. Él tiene una palabra para ti, Él tiene una palabra para mí. Y hoy el Señor pide que abramos nuestro corazón, que abramos nuestros oídos espirituales, porque cuando el ser humano no le abre el corazón a Dios, cuando el ser humano no es un receptor de la palabra de Dios, el ser humano entra por aquellas puertas cargado, atribulado, angustiado, pasando por dificultades, y de la misma manera sale de este lugar con aquella carga por no darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Pero bienaventurado todo aquel que ha venido a este lugar con hambre y sed de la palabra del Señor, porque he aquí todos aquellos que vienen con hambre y sed serán saciados de la delicia de Cristo, de la presencia del Rey, del Espíritu Santo de Dios. El Señor ponía en mi corazón hablar de este tema en este día: hogares destruidos. ¿Por qué hogares destruidos? Porque es necesario, como evangélicos, entender que tenemos un enemigo que viene detrás de tu hogar, que viene detrás de tus hijos. Usted como padre, usted que tiene hijos jóvenes, hay un enemigo que viene detrás de tus hijos para llevarlos a la esclavitud de este mundo, para llevarlos a la condenación, para llevarlos a un encarcelamiento interno del alma. La palabra del Señor dice en el libro de Juan capítulo 10 verso 10 que el enemigo no ha venido sino para matar, hurtar y destruir. El plan, la meta, el propósito del enemigo es causar destrucción, es causar caos, es causar cosas terribles en el vínculo familiar. Y cuando no hay padres, madres velando por su hogar, cuando no hay jóvenes velando por su vida espiritual, el enemigo viene como río a impactar a los hogares, pastor. Y es por eso que tristemente, pastor, hay muchos hogares aún evangélicos que están siendo destruidos por las artimañas del enemigo. Por eso la palabra del Señor dice: velad y orad, porque hay un enemigo que viene detrás de tu hogar. Pero una iglesia velando, una iglesia orando, una iglesia alerta va a poder discernir todo movimiento
trata de moverse para querer llegar a tu hogar. Dice la palabra del Señor en las cartas de Pedro que el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Porque es que el apóstol, inspirado por el Señor, compara al enemigo como un león. Porque un león, ¿sabe lo que hace un león antes de cazar a su presa, aquel animalito que se va a comer? Un león está detrás de los árboles, analizando, viendo el terreno, viendo aquel animalito que se va a comer. Y en cuanto aquel león ve que aquel animalito se ha descuidado, es cuando el león entra para atacar y cazar a su presa. Ese es tu enemigo, padre de familia. Ese es tu enemigo, joven, que estás en este lugar. Él está esperando un descuido espiritual para venir a impactar tu vida y causar destrucción en tu hogar. Pero cuando hay una iglesia determinada para honrar al Rey en todo tiempo, el enemigo no tiene parte en el hogar, porque Cristo habita en aquel hogar. Habrá un padre o una madre en esta tarde que esté dispuesta a velar por su hogar, a velar por su casa, y no entregar su hogar a las artimañas del enemigo. Creo que hoy sí nos vamos a extender las 5 horas, pastor. Aquí la palabra del Señor en Miqueas capítulo 7, verso 6, donde hemos dado lectura. Podemos mirar que el profeta se está expresando y está hablando de la condición de Israel en esos tiempos. Israel era un pueblo que en veces caminaba rectamente delante de los ojos de Dios, pero llegaban tiempos que se rebelaba. Llegaban tiempos que el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios y vivía deshonradamente delante de los ojos de Cristo Jesús. Y aquí el profeta dice en el verso 6 que en los hogares del pueblo de Israel el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Esa era la condición del vínculo familiar en los tiempos del profeta Miqueas. Pero algo terrible, algo que debemos entender, es que hoy en este siglo que estamos viviendo un siglo perverso, un siglo donde la contaminación de la maldad se ha expandido de una manera extrema y de una manera terriblemente. Y hoy en día hay muchos hogares que se reflejan y simbolizan esto mismo que el profeta está hablando aquí en Miqueas capítulo 7, verso 6. Hay muchos hogares donde el hijo deshonra al padre, donde el hijo deshonra al padre. Cuando yo meditaba en este versículo, el Señor hablaba a mi corazón y me enseñaba que una de las cosas que el enemigo va a influir para hacer es que haya deshonra en un hogar. Es que haya deshonra en un hogar. Porque es que el enemigo va a influir para que haya deshonra en un hogar. Porque cuando no hay honra en un hogar, no hay respeto en aquel hogar. Cuando no hay honra en un hogar, no hay sensibilidad en aquel hogar. Cuando no hay honra en un hogar, no hay respeto en aquel hogar, no hay amor en aquel hogar, no hay compasión en aquel hogar. Cuando se pierde la honra, cuando se pierde la honra en un hogar,
La honra es podría decirle, un fundamento en un hogar, y cuando se pierde la honra, todo aquel hogar poco a poco empieza a venirse hacia abajo. Porque es que hay tantos hijos rebeldes en los hogares, tantos hijos desobedientes en los hogares, tantos hijos que ya no tienen sensibilidad en su corazón de maltratar a mamá y a papá, porque no hay honra en aquel hogar. Cuando se pierde la honra, se pierde el respeto, se pierde el amor. Y es por eso que hay muchos hogares donde no hay amor, hay rencor, habita una potestad de odio en aquel hogar, porque se ha perdido la honra. El enemigo anhela que en un hogar se pierda la honra. Tantos esposos que deshonran a sus esposas, tantas esposas que deshonran a sus maridos, tantas esposas que ya no respetan a su marido, ya no aman a su marido, ya no tienen fidelidad hacia su marido y viceversa. Y es por eso que hay tantos matrimonios en destrucción y en ruina, porque se ha perdido la honra. ¿Y cómo es que se pierde la honra? La honra se pierde cuando no se honra a Dios. No puedes honrar a tu esposa, esposo, si no honras a Dios. Mujer que está aquí, usted no puede honrar a su esposo si no honra a Dios. Hijos que están aquí no pueden honrar a sus padres si no honran a Dios. Para que haya honra genuina, honra verdadera en un hogar, todo se empieza cuando se honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hay verdadera adoración hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hay verdadera pasión hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras no haya honra hacia Dios, no va a haber honra en el vínculo familiar. Y cuando no hay honra en el vínculo familiar, es cuando viene la destrucción, vienen los problemas con los hijos, los problemas matrimoniales. Pero cuando hay honra en un hogar, la bendición empieza a fluir en aquel hogar. Cuando hay honra en aquel lugar, la prosperidad de Cristo Jesús empieza a fluir en aquel hogar. Cuando hay honra en un hogar, las promesas y los propósitos de Dios empiezan a fluir en aquel hogar. Por eso la palabra del Señor le habla a los hijos y le dice a los hijos: hijos, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que tus días sean alargados. Joven que estás aquí, si quieres ser un joven prosperado por Dios, un joven exitoso, un joven que pueda ver y palpar la gloria de Dios, honra a Dios, pero también honra a tu padre, también honra a tu madre, respeta a tus padres y verás la bendición de Dios fluir sobre tu vida exclusivamente. Es que mi papá no me supo criar, mi madre no me supo criar, pero hónralo, respétalo, ámalo. Pero cuando nos dejamos empoderar por el odio, por el rencor, por cosas que quizás mamá o papá nos hicieron cuando estábamos pequeños, todo aquello nos lleva hacia la deshonra. Es triste ver que aún en las iglesias hay hombres y mujeres ya grandes que aún cargan resentimientos sobre un padre, sobre una madre. Es que mi padre me abandonó por otra mujer, es que mi madre me abandonó por otro hombre, y aún hay resentimiento, aún hay odio, hay rencor en el corazón.
el Señor te dice: tienes que aprender a soltar eso para que la bendición de Dios empiece a fluir sobre tu vida y para que el enemigo no tenga lugar para causar destrucción en tu vida y en tu hogar. Tantos hogares destruidos, fracasados, llenos de caos, porque hay deshonra. Se pierde el respeto, la honestidad, la sinceridad. No hay dignidad, no hay amor y no hay unidad. Cuando no hay honra en un hogar, no hay unidad en aquel hogar. Y cuando no hay unidad en un hogar, los fundamentos de aquel hogar son fundamentos débiles, fundamentos huecos, fundamentos que no van a soportar los impactos del enemigo. Déjeme decirle, amado hermano, que el enemigo que usted y yo tenemos es un enemigo que no duerme, es un enemigo que nunca te dejará en paz. Es un enemigo que nunca se va a detener de tratar de influir temor, terror y caos en tu vida. Cuando no hay honra, no hay unidad, y un hogar desunido no puede prevalecer contra las artimañas del enemigo. Pero cuando hay genuinamente honra en un hogar, podrá venir el enemigo con sus huestes, con sus potestades, pero cuando hay honra habrá unidad, y en la unidad habrá poder para ver la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Honra a Dios, pero honra a tu familia, honra a tu esposo, honra a tu esposa, honra a tus hijos, honra a tus padres. El enemigo viene detrás de la honra. Y algo que debemos entender es que no podemos esperar recibir honra si no sabemos honrar. Si no honras, no esperes recibir honra de tus hijos. Si no honras a tus padres, no esperes recibir honra de tus padres. Si no honras a tu mujer, no esperes recibir honra de tu mujer, viceversa. La palabra del Señor dice que todo lo que uno sembrare, eso va a cosechar. ¿Quieres recibir honra? ¿Quieres que haya un fluir hermoso de honra en tu hogar? Aprende a honrar tú primeramente. Aprende tú a respetar primeramente. Aprende tú a amar primeramente. Pero si sembramos odio, envidia, traición, debemos tener cuidado, porque es que mis hijos actúan así conmigo. ¿Los estás honrando? ¿Les estás sembrando amor? Porque es que mis padres me tratan así. ¿Estás honrando a tus padres? ¿Estás amando a tus padres? ¿Estás respetando a tus padres? Para recibir honra tenemos que saber honrar. Entonces, la honra es un fundamento, una base que el enemigo viene a tratar de tumbar, a tratar de destruir. Miqueas 7:6 dice: el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre. La hija se levanta contra la madre. Qué terrible escuchar ese verso. La hija se levanta en contra de la madre. ¿Qué significa levantarse uno contra el otro?
Cuando el hijo se levanta en contra del padre, es porque el hijo piensa que es superior que papá, que es superior que mamá. Cuando el esposo se levanta en contra de la esposa, es que cree que el esposo es superior que su esposa. Es que mi mujer no sabe, mi mujer no fue a estudiar. Cuando el hijo se levanta en contra de los padres, pues ¿qué va a saber papá? ¿Qué va a saber mamá? Si son campesinos, si no terminaron ni la high school. Yo sé más que mamá, yo sé más que papá. Yo no necesito los consejos de mis padres, yo no necesito la guianza de papá, yo no necesito la guianza de mamá. Y es por eso que muchos jóvenes fracasan, porque se levantan en contra de sus padres. Joven que estás aquí, cuídate, porque el enemigo va a venir a endulzar tu oído, a decirte: no le hagas caso a tu mamá, no le hagas caso a tu papá. Te dice: ve a la iglesia, no quieres ir a la iglesia, no vayas. El enemigo va a venir a endulzar tu oído para que te levantes en contra de tus padres, para que te creas superior que mamá, superior que papá. Y es por eso que muchos jóvenes terminan saliendo de su hogar y terminan fracasando por levantarse en contra de sus padres y no atesorar los consejos de mamá y papá. Y es por eso que hoy en día nuestra juventud está en fracaso. Nuestra juventud está en fracaso porque hay jóvenes que se están levantando en contra del amor de papá y de mamá. Y es por eso que hoy en día tanta juventud destruida, tantos matrimonios destruidos, porque el esposo cree que es mejor que su esposa, la esposa cree que es mejor que el esposo. Hay soberbia, hay altivez. Mi padre no sabe nada, mi madre no sabe nada. Desprecian los consejos de mamá y de papá. Hijo, hija que estás aquí, si tus padres te dan consejos, atesóralos, guárdalos, porque es para tu propio bien, es porque te aman, es porque quieren que tengas una vida prosperada por Dios. No desprecies los consejos de tu padre, no desprecies los consejos de tu madre, porque te va a ir mal en este mundo, te va a ir mal en este caminar. No te levantes en contra de papá y de mamá. Tantos jóvenes que se salen de sus hogares y terminan fracasando, y como creen que mamá y papá no son nada, se terminan ahogando en sus problemas, se terminan ahogando en sus aflicciones. Y es por eso que hoy en día hay tanto suicidio en la juventud, porque en vez de ir con mamá y con papá para buscar ayuda, se terminan refugiando en el suicidio. Pero qué hermoso es cuando hay esa unidad en el hogar y ahí está mamá y papá para guiar al joven en sus problemas, para guiar al joven cuando vienen los desánimos, las aflicciones. Qué hermoso es ver la gloria de Dios todos juntos, juntamente, en un hogar y un mismo sentir. Pero el enemigo del enemigo es: levántate en contra de tu mujer, levántate en contra de tu esposo. Por eso hoy en día miramos aquel movimiento del feminismo. Por eso hoy en día miramos tantos movimientos errados, porque el enemigo está causando destrucción, está ganando terreno. Pero hoy en día el Señor quiere que se levante un remanente que le testifique a este mundo que hay un Dios que cambia, hay un Dios que restaura y hay un Dios que hace maravillas. La hija se levanta en contra de la madre, la nuera contra su suegra. Mejor ni entro ahí. Y los enemigos del hombre
los de su propia casa. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Ese es la meta. Ese es el plan de Satanás. Que los enemigos del hombre sean los de su propia casa. Qué terrible es que el hombre, que el esposo ya no mira a su esposa como la mujer de su vida, sino que ahora mira a su esposa como una enemiga, como alguien de estorbo, como alguien que ya no le funciona. Qué terrible es que hayan hijos que ya no miran a papá y a mamá como aquellos padres que Dios les ha puesto para encaminarlos y guiarlos y aconsejarlos. Ven a papá y a mamá como enemigos, como tropiezo, como estorbos. Ese es el plan del enemigo. Esa es la meta del enemigo. Y es por eso que hoy en día el divorcio estadísticamente está al 46%. El divorcio está al 46%. ¿Por qué? Porque el esposo ahora mira a la mujer como enemiga. Porque la mujer ahora mira al esposo como un enemigo. Porque no hay honra, no hay amor de Dios, no hay unidad. El enemigo está ganando terreno. Es por eso que tristemente los jóvenes a la edad de 18 años se quieren salir del vínculo familiar y vivir la vida a su manera, a su forma. Porque ven a sus padres como enemigos y como estorbos. Pero hoy el Señor quiere que se levanten padres que peleen por sus hogares, padres que peleen por sus familias. Hoy el Señor quiere que se levanten padres que testifiquen: mi hogar no va a ser una estadística más, mi hogar no va a ser un número más, mi hogar va a ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Alguien ayúdeme a darle palmas a Dios. No le vamos a dar lugar al enemigo, no le vamos a dar potestad al enemigo. Hombre que estás aquí, levanta tu espada. Madre que estás aquí, prepara tu escudo. Jóvenes que están aquí, prepárense para guerra, porque vamos a enseñarle al diablo que con los hijos de Dios no se mete. Bendito sea el nombre de Dios. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. ¿Por qué? Porque tenemos a un enemigo. Pero aquí es donde se pone más sabroso. Porque es que llega la destrucción a un hogar. La respuesta famosa ya la tocamos. Hay un enemigo, el diablo, que el Señor no reprenda. Segunda respuesta: porque hay padres y madres en el Evangelio que no saben darle lugar a Dios. Porque hay madres y padres que no saben ejercer su trabajo como padres y madres en el caminar con el Señor. ¿Por qué es que llega la destrucción a los hogares evangélicos? A tantos lugares evangélicos. Porque no hay un fluir de la palabra de Dios. Cuando no hay un fluir de la palabra de Dios en un hogar, tenga cuidado, porque esa es una puerta para que el enemigo entre a engañar y a destruir. Oigan lo que dice Deuteronomio 6 rápidamente. Deuteronomio 6 verso 1. Rápidamente lo leo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos
mandamientos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Porque es que está llegando la destrucción a los hogares evangélicos, porque no hay instrucción, no hay un fluir de la palabra bendita, santa y poderosa de Dios. Cuando no hay un altar de la palabra de Dios en un hogar, aquel hogar irá al fracaso. El enemigo vendrá a engañar, el enemigo vendrá con doctrinas erróneas, el enemigo vendrá con falsas enseñanzas, y es por eso que muchos hogares fracasan y caen aún en el evangelio. Aquí Moisés está hablando con el pueblo de Israel. ¿Quieren que le diga algo? Ahora nosotros somos el Israel espiritual. Cuando usted acepta a Cristo, nos convertimos en el Israel espiritual, y ahora todas las promesas son para nosotros, pero también todas las exhortaciones. Muchas de las veces queremos recibir lo bueno, pero las exhortaciones no. Aquí Moisés está hablándole a Israel, y Moisés enfatiza: cuiden de poner por obra los estatutos y los mandamientos de Dios, para que les vaya bien en la tierra donde fluye leche y miel. O sea, para que sean prosperados, para que sean bendecidos. Cuiden de poner por obra los decretos y la palabra de Dios. ¿Quieres que la bendición de Dios fluya en tu hogar? ¿Quieres que la presencia de Dios fluya ricamente en tu hogar? Pon por obra la palabra de Dios. Pon por obra los mandamientos de Dios. Pon por obra los estatutos de Dios. Y verás cómo la bendición de Dios empezará a fluir hermosamente en tu hogar de una manera especial. Así es. Es importante que haya un altar, instrucción de la palabra de Dios en un hogar. Cuando no hay instrucción, hay destrucción. Están los hijos de Elí. ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? Eran hijos de sacerdote, pastor. Ofni, Finees. Pero ¿qué hacía Ofni y Finees, hijos de un sacerdote? Pecado extremo, durmiéndose con las mujeres que velaban a la puerta del santuario, haciendo cosas desagradables ante los ojos de Dios, y eran hijos de un sacerdote. Él simplemente
exento de no instruirlos en la palabra de Dios. El simple hecho de que yo soy hijo de un ministro no me hace exento de que no tengo que leer la Biblia, no tengo que orar, no tengo que ayunar. Aún más, porque como hijo de ministro es menester dar el ejemplo. Cuando no hay instrucción de la palabra de Dios, hay fracaso. Por eso los hijos de Elí fracasaron y murieron y eran vergüenza para su padre. Tantos hijos que son de vergüenza para sus padres, padres evangélicos, padres ministros, padres pastores, y los hijos son una vergüenza. ¿Pero por qué? Porque no hay instrucción de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un fundamento. Y cuando la palabra de Dios no es un fundamento, cuidado, porque hay consecuencias, hay destrucción y hay caos. Es menester que como padres ejerzamos nuestro papel como padres y le prediquemos la santa palabra de Dios a nuestros hijos, para que nuestros hijos crezcan fundados en la palabra santa de Dios. Y es por eso que aquí en Deuteronomio, en el capítulo 6, dice el verso 7, el verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí Moisés le está hablando al padre. Aquí Moisés le está hablando a las madres. Estas palabras que yo te hablo estarán sobre tu corazón. ¿Qué significa cuando la palabra de Dios está en mi corazón? Cuando la palabra de Dios está en mi corazón es porque yo vivo la palabra de Dios. Yo honro la palabra de Dios. Yo practico con verdad la palabra de Dios. ¿Y qué quiere el Señor que haga cuando las palabras estén en mi corazón? El verso 7: y se las repetirás a tus hijos. Se las predicarás a tus hijos. Se las dirás a tus hijos. Muchas de las veces como padres no se ejerce el atesorar y el vivir la palabra de Dios, y es por eso que muchas de las veces los hijos y las hijas no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué voy a la iglesia si tú el domingo eres uno y al día lunes eres otro? Paz de Cristo. ¿Por qué voy a ir a la iglesia si el sábado andas por ahí de parrandero y el domingo como santo? Como padres es menester atesorar y vivir la palabra de Dios, y al vivir la palabra de Dios predicar esa misma palabra a nuestros hijos, para que aquellos sirvan como ejemplo hacia ellos. Cuando uno vive la palabra de Dios, el hijo y la hija dirá: yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. Pero no esperemos predicar algo que no vivimos, porque es que nuestros hijos no quieren saber del Señor porque predicamos algo que no vivimos. Pero cuando predicamos algo que vivimos, hay testimonio, hay revelación, que la palabra está haciendo rema en mi vida, y está cobrando vida y haciendo cosas poderosas. Le dice Moisés al pueblo, a los padres: y se la repetirás a tus hijos. Es responsabilidad del padre predicarle a los hijos. Pero cuando los padres no ejercen su mandato, su llamado, va a haber destrucción, va a haber ruina. Hay muchos padres esperanzados que en la escuelita dominical ahí les van a enseñar y con eso basta. ¿Quién es la maestra de la escuela dominical aquí? Aleluya. Es que la hermana, ella es la responsable, ella lo va a hacer. Y es por eso que hay fracaso.
hay destrucción, porque estamos esperando que otro le predique a nuestros hijos cuando es nuestro deber como padres hacerlos. No esperes de que otro le predique a tus hijos. Ejerce tu labor, ejerce tu ministerio y predícales la verdad para que crezcan con la verdad en su corazón. Y se la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en donde, como dice el verso 7, y hablarás de ellas estando en la iglesia, en el santuario, y hablarás de ellas estando en casa. Estando en casa. Si queremos ser un hogar prosperado y bendecido de parte de Dios, es menester que haya un altar de la palabra de Dios en casa, en nuestro hogar. Pero muchos queremos vivir un cristianismo dominguero. Muchos queremos vivir un cristianismo conformista. Oh, es suficiente ir a abrir mi Biblia empolvada los domingos. Eso basta para que se despeguen un poco las hojas. No, estás equivocado. Es menester que haya palabra de Dios las 7 días de la semana en el hogar. Si quieres tener un hogar bendecido. Pero cuando se vive un cristianismo mediocre, falso, llegará la destrucción a tu hogar. El domingo es suficiente, unas 2 horas es suficiente. Y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no hay palabra de Dios. Y luego se preguntan, ¿por qué mis hijos son así? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué mi esposo es así? Los domingos no es así. Los domingos hasta me lleva a comer a Gabriel Garden. ¿Sabe que hay una estadística que dice que el 90% de familias, después de que salen del trabajo, de la escuela, solamente llegan a la casa para comer, ver televisión y dormir? Solamente el 90% de familias salen del trabajo, salen de la escuela solamente para llegar a la casa, para comer, ver televisión y dormir. Y luego preguntamos por qué nuestra sociedad está corrompida como está en este siglo. Porque no hay tiempo para estudiar, meditar y aprender de la palabra de Dios. Pero hoy yo creo que le estoy predicando al 10%, pastor, que los 7 días de la semana viven la palabra de Dios, meditan en la palabra de Dios y instruyen la palabra de Dios. Cuando hay fluir de la palabra de Dios, tu hogar será un hogar sólido, como la casa que fue edificada sobre la roca. ¿Qué pasó con la casa que fue edificada sobre la roca? Vinieron lluvias, vinieron ríos, vinieron vientos con gran ímpetu, pero la casa permaneció porque estaba edificada sobre la roca Cristo Jesús. Cuando hay hogares sobre la roca de la palabra de Dios, nada me podrá destruir. Pero muchos edificamos nuestro hogar en lo terrenal, en la tierra, en la arena. La arena son principios inmorales. La arena es el edificar sobre la arena, sobre principios que van conforme a este mundo, sobre los estatutos de este mundo. Y es por eso que hay grande ruina en los hogares en estos últimos tiempos. Anhelas que tu casa sea bendecida. Busca levantar un altar de la palabra de Dios en tu casa. La palabra de Dios dice en el libro de los Jueces que después de que se murió Josué y toda aquella generación,
se levantó una generación que no conocía de la obra que Dios había hecho en aquella previa generación. No reconocieron cómo Dios había alimentado a sus ancestros antepasados con maná. No reconocieron que Dios había abierto el mar rojo con la vara de Moisés. Esa generación creció sin saber las maravillas de las grandezas que Dios había hecho hacia el pueblo de Israel, sacando a Israel de Egipto. ¿Y sabe lo que pasó? Que esa generación que se levantó se fue detrás de los Baales, detrás de los dioses paganos inmundos, y esa generación se perdió. ¿Por qué? Porque no supieron de las maravillas de Dios que acontecieron en sus antepasados. ¿Por qué? ¿Por qué es que crecieron sin saber? Porque no se les predicó, no se les dijo. No se les dijo desde pequeños: Dios hizo con nuestros antepasados esto. Dios alimentó a nuestros antepasados con maná. Dios alimentó a nuestros antepasados con codornices. Dios hizo esto. Dios dio agua en el desierto. Pero como no hubo instrucción de la palabra de Dios, esa generación creció corrompidamente y se fue tras los dioses de este mundo. Y eso es lo que está pasando con esta generación. Esta generación se está perdiendo porque no se les está enseñando la verdad, no se les está predicando la verdad. Por eso, padre, madre que está aquí, testifícale del poder de Dios a tus hijos, predícales del poder de Dios. Dile a tus hijos: yo un día era un drogadicto, pero Dios me cambió. Yo un día fui prostituta, pero Dios me cambió. Un día fui alcohólico, pero vino el poder de Dios sobre mí, y ahora adoro su nombre, ahora exalto su nombre, ahora glorifico su nombre, porque Dios hizo lo imposible en mí. Predica y verás la bendición de Dios en tu hogar. Cuando predicamos, testificamos de las grandezas de Dios, nuestros hijos dirán: sin duda el Dios que tiene papá y mamá es un Dios grande. Sin duda el Dios a quien sirve papá y mamá es un Dios poderoso. Pero ¿cómo se darán cuenta si no hay nadie quien les predique? ¿Queremos evitar caos, destrucción en nuestro hogar? Mantén la palabra de Dios como un fundamento firme, vivo y sólido, y verás como la bendición de Dios fluirá en tu hogar, y no habrá nada ni nadie que te separará del verdadero amor de Dios. Vendrán esos ríos de adulterio, esos vientos de fornicación en contra de los matrimonios, pero como la palabra de Dios está impregnada en tu corazón, rechazarás todo aquello. A los jóvenes les vendrá viento de drogadicción, viento de liberalismo, de libertinaje, pero como ha sido instruido por la palabra de Dios, dirá aquel joven: rechazo todo aquello, porque he aprendido que la verdadera delicia es estar en los brazos de Cristo Jesús. La verdadera delicia es estar en la presencia del Rey, como me enseñó papá, como me enseñó mamá. Oh, es que hermano, les he predicado y aún así se han ido. Yo hice mi parte, hermano, y aún así se me han revelado mis hijos. Yo les prediqué y aún así se fueron. Recuerda que la palabra que tú predicaste no es palabra muerta, no es palabra de hombre, no es palabra muerta. La palabra que tú predicaste es palabra viva y palabra eficaz, y a su tiempo dará fruto en su vida.
predicar la palabra de Dios, hay esperanza. Si se apartó, Dios tratará con él. Y hay esa esperanza, esa promesa que regresará mientras seguimos orando y buscando e intercediendo por él. No te desanimes tú, madre, padre, que aún has perdido un hijo a las tinieblas de este mundo y piensas que eres un fracaso porque les predicaste, los instruiste en el camino y aún se fueron. No, sigue orando, sigue intercediendo, y esa palabra que fue impregnada en su corazón un día florecerá en frutos de arrepentimiento y lo traerá de nuevo a casa. El enemigo quiere que te desanimes, el enemigo quiere que te detengas, pero tú sigue orando, intercediendo, y verás la gloria de Dios. Voy a tocar un punto más, si me regala 10 minutos, pastor. Entonces el caos, la destrucción está llegando a los hogares porque no hay instrucción de la palabra de Dios. Pero ¿por qué es que el caos está llegando a muchos hogares en este siglo, en hogares evangélicos? Porque estamos contristando a la presencia de Dios. Estamos despidiendo a la presencia de Dios de nuestro hogar. Vea lo que dice rápidamente 2 de Samuel 6, y aquí le termino. 2 de Samuel capítulo 6. Dice 2 de Samuel 6:10: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y le hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Quieres que tu hogar sea un hogar victorioso? ¿Quieres que tu hogar sea un hogar bendecido? Mantén la presencia de Dios en tu hogar y verás como tu hogar vivirá en victoria en todo tiempo, aún en medio de las luchas, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las circunstancias. Verás la gloria de Dios poderosamente. Aquí la palabra de Dios nos habla de Obed-Edom. Dice la palabra de Dios que cuando aconteció la muerte de Usa, David no quiso llevar consigo el arca del pacto, sino que David dijo: lleven el arca del pacto a la casa de Obed-Edom. Y dice la palabra de Dios que cuando el arca del pacto, que tipifica y simboliza la presencia de Dios, cuando entra a la casa de Obed-Edom, la casa de Obed-Edom empieza a ser bendecida ricamente, abundantemente, porque llegó la presencia de Dios a aquel lugar. Llegó la presencia del rey a aquel hogar. Y es que cuando la presencia de Dios llega a un hogar, aquel hogar empieza a fortalecer aquel hogar, empieza a darle victoria a aquel hogar, porque la presencia de Dios es única, la presencia de Dios es poderosa, la presencia de Dios es majestuosa.